Bien amigos, hoy es 6 de marzo de 2018. Bueno, el tema de hoy, el que aparece allí titulado como valoración probatoria en casos sexuales teniendo en cuenta antes y posterior la ley 1652 del 2013. Antes de comenzar, quiero enviarles un saludo especial a dos grandes amigos. La abogada penalista María Marta Salazar Muñoz de San José de Costa Rica, gran penalista, conferencista internacional. De verdad, te mando un saludo, querida amiga. Además, pongo en conocimiento y públicamente que tú eres una persona, además de hermosa, muy inteligente. Lo mismo que mi amigo Filiberto Eduardo Manrique Molina, de México, doctor en Derecho y Globalización. Un saludo especial a mi querido amigo que ojalá tenga la oportunidad de volver otra vez a estar aquí en Colombia, quienes el año pasado tuvimos la oportunidad en un seminario que se realizó en la Universidad de Tuluá, que los invitaron por una seminario de Derecho Internacional, y tuvimos la ocasión de estar en Río Frío por el asunto pues de las masacres en Trujillo. Bien, además de esto, pues yo quiero también ahora aprovechar y mandarle un saludo especial a mi amigo Alejandro Felipe Sánchez Cerón, abogado penalista también, quien pues me ha regalado su obra de tesis doctoral en la Universidad Externado. Se titula Acuerdos y Allanamientos, Descubrimiento Probatorio Anticipado. Alejandro Felipe es doctor en Derecho de la Universidad Externado, entre otras, además pues un abogado de la Universidad de Nariño, quien este fin de semana pasado pues estuvimos aquí en la Universidad Santiago de Cali y en el inicio de la especialización en Derecho Penal, del cual pues él fue el titular en una cátedra abriendo pues esa especialización. Un saludo especial a Alejandro y darle realmente mis agradecimientos. Lo estoy leyendo, excelente obra, y además pues que tuve la oportunidad de charlar con usted, conocernos. Además, este espacio ha sido, además de académico, un espacio para interactuar y relacionarme no solamente con ustedes, sino también con muchas personas, los cuales pues ya hay suscritos como unas 5.000 personas a nivel nacional e internacional. También me escriben de Venezuela, de Ecuador, en fin. Este espacio es muy especial para poder interactuar, cambiar, consensuar situaciones. Y es esta precisamente la que traigo en el día de hoy, pues como pues uno habla de su casuística, es decir, los casos que estamos ventilando. Ustedes saben, en el portal pues ya se superó el asunto del homicidio del prestamista. Ahora estoy con el asunto del caso Isidoro, por un delito de carácter sexual. Ya entonces la fase se inició con mis testigos, que ustedes lo ven ahí en el portal, y estoy pendiente para el 2 de abril. Mis últimos dos testigos, los investigadores, y allí entonces será el alegato de clausura o de cierre, y finalmente entonces el juez va a tomar la decisión, anunciará el sentido del fallo. Eso me ha hecho a mí revisar este tema. Es decir, uno como que cuando le toca los casos es que se ahondan, se investigan, se documenta uno. Y es que me he encontrado con esta providencia que la descargué del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. La magistrada ponente, la doctora Socorro Mora Insuasti, hace sala con mi amigo el doctor Leosmar Benjamín Muñoz Alvear y el doctor Roberto Felipe Muñoz Ortiz. Conozco al doctor Leosmar porque también ha sido pues capacitador en un espacio que tenemos en la Universidad Santiago de Cali, que huelga la oportunidad de hacerle la invitación cordial los martes y los jueves de 7 a 8 de la mañana. Aún se mantiene desde hace 10 años ese espacio ofrecido por la universidad, solamente con el fin de consensuar temas relacionados con el derecho penal.
Bueno, muy bien, esta decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial, radicado 76001 raya 6000 raya 679 raya 2012 raya 0260400. Si ustedes me lo solicitan, yo lo tengo y se lo envío a vuelta de correo. Ya lo dije en otro espacio y hay muchas personas que me la pidieron, yo se las envié. Pero es interesante esta decisión en un caso procesado el señor Nicolás Cardona Acevedo por un delito de actos sexuales abusivos, actos sexuales con menor de 14 años. La decisión es del 8 de marzo del 2016, aprobado en el acta 061. Y acá en el recuadro izquierdo ustedes van a encontrar unas decisiones que he venido trabajando de la doctora, sobre todo Patricia Salazar Cuellar, la del parte superior, 46153 del 2015, 44056 del 2015, la 43866 del año 2016, la 43916 del 16 y una también 44950 del 2017 de enero del año pasado, a todas de la doctora Patricia, sobre este tema, más que todo relacionados con delitos sexuales. Y acá abajo hay una radicación 46887, esa es del año 2017, con ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, sobre el asunto de que la prueba pericial es prueba directa y acta. Aquí viene el asunto entonces. Allí aparece en la parte inferior, pues he escrito lo que me pareció a mí relevante en esta decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Casualmente, el juez 21 penal del circuito fue el que condenó a este señor. El caso que ventilamos por el asunto del homicidio del prestamista es el mismo juzgado de conocimiento aquí de Cali. Se apela por la defensa y se va al Tribunal Superior de Cali. Sala de decisión penal, ¿no? Entonces miren la parte importante aquí, entre comillas, que aparece allí. Dice lo siguiente: y es que no puede olvidarse que es el mismo legislador quien prevé que no es posible edificar un fallo de condena con base en pruebas que no son directas, en la modalidad de testimonio de oídas, ya que, como se ha dicho, los profesionales de la medicina que rindieron su testimonio tienen la calidad de testigos directos de las experticias realizadas y las conclusiones que efectuaron, pero no les consta de forma directa lo relatado por la menor, al igual que a la madre de la niña, quien tampoco le consta si los hechos sucedieron o no, precisamente por cuanto no los presenció. Si bien es cierto, este caso se ventila pues antes de la legislación 1652 del 2013, el asunto es que en este caso al juicio oral pues no se llegó a la menor. Dice aquí que lo que el apelante hace énfasis es de que la sentencia se fundamentó exclusivamente en prueba de referencia, controvirtiendo el mandato legal y constitucional, ya que a juicio no concurrió la menor víctima, la cual es la única presencial de los hechos, por lo que los demás testimonios, al no haber presenciado ningún hecho delictivo del acusado, no tienen la calidad de prueba directa y mal haría en condenarse con base en estos testigos. Acuérdense ustedes que cuando toqué este tema en un video anterior, pues se parte la historia con la entrada en vigencia de la ley 1652 del 2013, que introduce un literal E en el artículo 438 que señala pues que es prueba admisible como prueba de referencia excepcionalmente esas entrevistas que le toman a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Allí entonces se adicionó ese artículo 438 para establecer que esas declaraciones anteriores al juicio oral son consideradas como prueba de referencia y que tienen que sujetarse, óigase bien, de acuerdo a esta disposición legal y con la jurisprudencia, el radicado
44056 del 2015, la doctora Patricia Salazar dice que en la preparatoria se debe indicar cuando en esos casos de esas entrevistas se pretendan llevar, o esas declaraciones se pretendan llevar como prueba de referencia, pues tienen que sujetarse a pertinencia, conducencia y utilidad, y se indica por el fiscal que como quiera que se trata de un abuso sexual en un menor de edad, pues obviamente entraría a considerarse su pertinencia como prueba de referencia. Esto es porque pues en la sentencia C177 del 2014, que es la que declara exequibilidad de la ley 1652 del 2013, pues se introduce todo el tema del derecho comparado e internacional en relación con el de no revictimizar al menor que ha sido víctima de abuso sexual, llevándolo a juicio oral. Entonces, miren ustedes que por eso es que el artículo 200, incluso se introduce el artículo 206A, se adiciona por medio del artículo segundo de la ley 1652. Y entonces ahí se señala pues que esas entrevistas son realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en esas entrevistas forenses a niñas y niños. Luego entonces, les decía a ustedes que en un video anterior cuando se analizaba una sentencia, creo que era la 44950 del 2017, sí, efectivamente esa sentencia 449, perdón, fue otra, no, esa es diferente. Esta sentencia es la también de delito sexual, pero es la 49799, corrijo, del 7 de febrero de este año, del 2018. Y entonces esta exponente, el doctor Fernando León Bolaños Palacios, esta tiene que ver sobre el asunto pues del acoso sexual, pues se refiere a las injurias por vía de hecho y al asunto del acoso sexual. Esta la trabajé en un video anterior, esta 49799, que a vuelta de correo algunos me la pidieron, se la envié para su estudio, pero básicamente sí, me refería a la 44950 del 2017 de la autora Patricia, para explicar el tema relacionado con el asunto de los delitos sexuales. Pero entonces, para que comprendamos el asunto, entonces, retomando el hilo de las cosas, la sentencia de la Corte en esa 44950 del 2017, si mal no estoy, se hace alusiones a otra antes de la ley, pues de todo el asunto de la ley 1652 del 2013, y entonces se toma o se echa mano, excúsame la expresión, de la 24468 del 2006, que esa es de ponente el doctor un magistrado Edgar Lombana Trujillo. Edgar Lombana Trujillo en esa decisión pues se condena por ese delito de carácter sexual también. Recordemos muy bien, recuerdo que en ese caso al fiscal se despabiló y ni siquiera en la acusación ni en la preparatoria pidió llevar a juicio oral a la menor. Pero en el juicio oral entonces sí lo solicita que entre en cámara Gesell y le avala o le apoya el Ministerio Público. Cuando se va a la Corte Suprema de Justicia del magistrado Edgar Lombana Trujillo, pues se hace todo el contenido de esa providencia, se hizo énfasis en esto de los indicios. Entonces, pero además de ello, se dice que el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 344, inciso final, pues indica de conocer una prueba que sea relevante, pues la puede entrar. Entonces, en ese caso se le dio pues carta abierta para que entrara la menor a juicio oral pese a las fallas de la Fiscalía. Pero entonces se debatió todo el asunto de la condena o la valoración probatoria, fue énfasis de que en esencia entonces, si bien es cierto, para condenar, como dice el 381 inciso final, o el inciso segundo, que dice allí que para dictar sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. El 381, miren, ustedes tienen allí el artículo que así lo expresa, y
Por tal razón, entonces, solamente no se puede dictar una condena con la prueba de referencia, tiene que haber otros elementos de prueba. Y entonces allí en esa 24468 del 2006, pues se hace alusión de que si se puede condenar con base en indicios, ¿por qué razón entonces, o cabría la posibilidad también de condenar si existe prueba de referencia, pero además algún indicio? Eso entonces en el contenido de la valoración probatoria, pues lo tuvo en cuenta la Corte Suprema, entonces indicando de que antes de la ley 1652 pues se le daba ese tratamiento valorativo, o así es que se debía hacer por parte del juzgador. Pero ahora entonces con la entrada de 1652, como quiera que se establecieron unos derroteros, y mira que así lo advierte por lo menos en esta decisión del Tribunal Superior de Cali, cuando dice lo siguiente, que además, en la página 7 dice, además no desconoce la sala el contenido normativo de la ley 1652 del 12 de julio del 2013, por medio del cual se dictan disposiciones acerca de las entrevistas y testimonios en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, donde se presentan derroteros para valoración de entrevistas forenses realizadas a menores víctimas de esta clase de delitos. Sin embargo, tales hipótesis no se encuentran presentes dentro del presente asunto y por tanto no es posible su aplicación. Lo que pasa es que en este caso pues fue a declarar a juicio, en este caso de la niña, en este asunto de Nicolás Cardona Acevedo, pues no va a declarar la menor, solamente entra la mamá a declarar y ella va a referir hechos que le cuenta la menor. Es testigo de oídas. Lo igual sucede con el médico que la valora y lo mismo el psicólogo, porque ellos, mire lo que dice aquí el Tribunal del Distrito de Cali. Lo siguiente en relación pues en este orden, si bien las declaraciones rendidas por los doctores Carlos Alberto Rodríguez Ramírez y Carlos Enrique Castro Osorio ameritan credibilidad cuando provienen de profesionales del área de la salud, colaboradores del sistema de justicia penal, ajenos por tanto a los intereses particulares de los intervinientes. No podemos señalar que sean pruebas suficientes para edificar un fallo de condena en contra del acusado, ya que a ninguno de los testigos les consta en forma directa la concurrencia de algún acto de abuso sexual contra la víctima. Obviamente que aquí se valora, ¿no? Se valora, revisado, dice aquí, revisados esos testimonios, dice que a pesar de que los profesionales del área de la salud dijeron en juicio oral que señalaron que la niña se observó tranquila al momento de las valoraciones, que fue contesta y clara en las atestaciones, donde no se observa que concurra la mentira o la fantasía, que respondió en forma espontánea, fluida y coherente, lo que lleva a concluir que su relato refleja credibilidad y validez, dado su sintomatología de la niña al momento de rendir la entrevista. No obstante, ello no es suficiente para descartar que nos encontremos ante pruebas de referencia, como lo concluyó el juez de instancia, cuando un análisis de su contenido nos permite decantar que estamos frente a testigos que presentan doble naturaleza, testigo de oídas por lo que le cuenta a la menor y testigos como valoración de prueba pericial en forma directa y apta, pero no dejan de ser testimonios que hacen referencia a lo que le cuenta el menor. Entonces, si bien dice aquí el Tribunal de Cali considera pues que se falló en este proceso, fue porque dice lo siguiente, dice, sin embargo, respecto de los presuntos actos de abuso sexual, el testimonio de los profesionales ni siquiera se puede catalogar como prueba de referencia, cuando en el proceso no se acreditó que la ausencia de la menor como testigo de los hechos obedeciera a alguno de los criterios que el legislador establece en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal como excepciones a la procedencia de la prueba de referencia. Entonces, yo insisto, actualmente, con base en la 44056 de 2015, el fiscal tiene que indicar en esa audiencia preparatoria, quedar muy claro su pertinencia, conducencia y utilidad de lo que va a llevar como declaraciones antes del juicio oral para efectos de que entren como prueba de referencia al juicio oral.
porque puede suceder como lo que me pasa en este caso, donde va la menor a juicio oral, pero le responde a unas preguntas de la fiscalía. Sin embargo, hubo de suspenderla en 3 oportunidades y finalmente la defensora de familia le dice a la judicatura que es mejor que se retire dadas esas circunstancias, y así efectivamente lo dispone la judicatura en protección de los derechos del menor, sin poder hacer la defensa ejercer el derecho de contradicción y de confrontación. En esas condiciones, esa prueba a medias no debe ser considerada por el juez, en este caso de Isidoro, como prueba directa. Además, estoy evaluando la situación que se presentó en la audiencia preparatoria, porque en la preparatoria la fiscal no fue explícita en señalar los parámetros del 44056 del 2015 en cuanto a tener en cuenta como prueba de referencia las entrevistas rendidas antes del juicio oral, porque pues la Corte ha dicho que así se debe hacer, aún y muy a pesar de que se lleve al juicio oral al menor, como sucedió evidentemente en este caso. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara ya en fijar unos parámetros para procesalmente entrar al juicio oral bajo el principio de mediación del artículo 16 en los insumos probatorios como tal, para que puedan ser entonces analizados debidamente y de acuerdo a los lineamientos señalados para la valoración de cada prueba por parte del juez. Y sigo insistiendo, se cometen fallas por parte de la judicatura frente a lo que pues conocemos como causales para irse en recurso extraordinario de casación. El falso juicio de legalidad, el falso juicio de convicción en relación con la aducción de la prueba y la valoración de esa prueba. Un tema muy, muy reiterado. Y aquí cabe la misma situación de cuál va a ser la valoración que hará la judicatura en su debida oportunidad sobre todo esos elementos, esas pruebas que ya se constituyen prueba bajo los principios de mediación, de publicidad, de contradicción y confrontación, porque ingresaron al juicio oral. Así entonces, es importantísimo que se den esos requisitos que la misma Corte ha indicado en su jurisprudencia pacíficamente, sobre todo las de la doctora Patricia Salazar Cuellar, en esta clase de eventualidades, porque miren ustedes, si el menor en juicio oral por X o Y razón no puede dar una claridad sobre lo que sucedió, y si se está diciendo por la Corte que lo que se quiere es que no se revictimice y se lleve en la menor medida posible, se lleve ese menor al juicio oral por las consecuencias ya indicadas frente pues en el propósito de protección del pro infant, el derecho superior o interés superior del menor, que son víctimas de abuso sexual. Entonces hay otros insumos probatorios que pueden entrar al juicio y deben entrar al juicio con esa condición. Si entra hoy en día, si entra esa entrevista que recepcionan en el CAIBAS por el psicólogo clínico, que son los que funcionan allí y cumplen con esa función actualmente, aún en vigencia de la ley 1652, y los que autorice la judicatura para esa situación, de esas entrevistas, entonces ese personal de policía judicial que rinde su informe entrará entonces al juicio oral como testigo de acreditación para que dé cuenta del contenido y así se entenderá entonces como una prueba de referencia, y sumado a otros elementos materiales que ingresen al juicio, así llámese en prueba directa o pruebas indiciarias, pues habrá de tenerse en cuenta en cuanto a la apreciación de la sana crítica a la que tiene que llegar el juzgador. Por eso es que allí también es importantísimo sobre todo revisar esos registros minuto y segundo, porque pueden cometerse en la judicatura también errores en cuanto al errores de hecho por falso juicio de existencia o de identidad y de raciocinio.
poner a decir lo que no dijo el testigo, aumentárselo, quitárselo, cercenárselo, bueno, en fin, todos esos temas que lo debemos tener muy claro al momento de que entre a hacer la resolución o enunciar el sentido del fallo con el alegato de cierre, que es también supremamente importante, la argumentación jurídica, para que le indique al juez, el fiscal, y en este caso el representante de las víctimas con su fiscal, y la defensa, lo propio, para que en ese análisis de lo que se debatió en el juicio oral se concluya y se enuncie el sentido del fallo, sea absolutorio o sea condenatorio. Y después entonces el juez entrará ya más a profundizar más puntualmente sobre las bases que ha de tener desde el punto de vista de valoración probatoria, según entonces lo que indican los artículos del Código de Procedimiento Penal, para en conjunto valorar esto y con base en la sana crítica o la persuasión que tenga el juez respecto entonces con los requisitos técnicos científicos sobre la prueba testimonial en común o la prueba testimonial pericial. Esos son elementos que ya el Código de Procedimiento Penal señala para que el juez tome finalmente una conclusión. Luego entonces miren que sí, efectivamente la Corte está mandando un mensaje muy claro, les está diciendo a los fiscales en esta clase de conductas, en esta clase de delitos sexuales que suelen pasar a puerta cerrada y del cual se tiene solamente la prueba directa, que es el testimonio del menor, entonces hay que acudir a lo de la corroboración periférica 43916 del 2016 y 43866 del 2016, eso del derecho español, que el fiscal debe apuntarle pues a encontrar hechos indicadores como pruebas, hechos indicadores u otros elementos que le permitan entonces razonar y complementar esa a veces huérfana que queda esa prueba directa porque el menor por X o Y razón no pueda declarar en juicio oral. Entonces, que no va a quedar como una prueba de referencia huérfana, porque así si se queda como huérfana, pues no puede edificar entonces la sentencia por provisión, porque tiene una tarifa menguada del 381 en el inciso segundo, que con base en ella no se puede fundamentar únicamente con prueba de referencia una condena. Por eso invita la Corte a decir, bueno, hay casos aquí y yo creo que pues el 43916, si bien recuerdo bien, es el caso del Sastre que les decía, donde hubo fallas en cuanto a la evidencia física. Hay fluidos corporales que el fiscal pues falla en cadena de custodia, que no logra entrar al juicio para demostrar o conectar o relacionar un hecho indicador que le dé la inferencia respecto, como prueba indirecta inclusive. Fluidos corporales, el semen, la sangre que le queda en la ropa de la víctima, el victimario, todos esos elementos que entran al juicio, enfermedades venéreas, bueno, en fin. Todos los aspectos que se conocen y que se relacionan como corroboración periférica para entonces darle otros elementos como prueba directa o prueba indirecta para que sumada a la prueba de referencia se pueda entonces dictar una sentencia condenatoria. Estos delitos son complejos y me ha parecido a mí interesante hacerle todo este seguimiento donde pues finalmente uno tiene como una claridad mejor hoy por hoy y ya teniendo en cuenta esos referidos a que he comentado, sobre todo de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que pues excelente magistrada, pienso yo, pues ha hecho un trabajo muy importante matizando aspectos tan trascendentales de esta ley 906 que aún sigue siendo da para debate y para, a medida que la casuística va surgiendo, es que van saliendo las decisiones de la Corte de Cierre, que me parece a mí que pues son de un criterio de cumplimiento, incluso de obligatorio cumplimiento, aparte de indicarse que el 230 superior hable del imperio de la ley, pero tanto los fallos de la Corte Constitucional, esos sí son de imperativo cumplimiento, claramente, al igual que son obviamente estas decisiones de la Corte, porque recordemos pues que 3 decisiones sobre un mismo punto hacen doctrina probable, y esos son
para tenerlos en cuenta. Entonces yo creo que aquí en estas decisiones ya finalmente pues hemos entendido mejor este asunto. Ok, les dejo estos 30 minuticos más, ya hasta aquí está bien. Espero que esto les sirva de consulta, mis queridos amigos. Revisen entonces, si los que quieran, les invito pues, a vuelta de correo. Ustedes saben, mi correo mescobar1961@hotmail.com. Los que quieran me escriben, yo gentilmente se los puedo enviar, sobre todo el del Tribunal Superior del Distrito Judicial, para que ustedes conozcan entonces más a fondo la decisión y pues saquen sus propias conclusiones. Finalmente en este caso pues salió absuelto pues el señor. Revocar íntegramente la sentencia 187 proferida el 1 de diciembre del 2015 por el Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de conocimiento para en su lugar absolver al señor Nicolás Cardona Acevedo de los cargos por los que fue acusado actos sexuales abusivos con menor de 14 años de conformidad con lo analizado en el cuerpo de esta providencia. Ordenar por intermedio del centro de servicios, la libertad inmediata del señor, y enteran a las partes. Realmente no sé si eso fue en casación, pero bueno, hasta aquí nos quedamos con decisión de la CUO y de la CUEN, en este caso importante, los planteamientos que hizo alusión los 3 magistrados como ponente la autora Socorro Insuasti. Ok, un buen fin de semana les deseo.